es justo para ellas, les gusta o no seguir viviendo así, les gustaría ser más libres, es imposible. Las mujeres ultraortodoxas suelen usar ropa que cubre todo su cuerpo, desde los hombros hasta los tobillos, y festejar. Esta en particular es grandísima y es de oro. Se abstienen de tener relaciones sexuales con sus esposos. Eso significa que comer un filete con queso es imposible, ni tampoco un sándwich con carne y queso, ni una cheeseburger. Les enseñan cómo ser una buena esposa y cómo ser una buena madre, cómo cumplir con las expectativas religiosas y culturales de sus esposos y de la comunidad. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Yo soy María Emily y hoy los llevaré a una aventura por una de las comunidades más interesantes de Israel. Hablaremos de la comunidad judía ultraortodoxa, pero específicamente de las mujeres. Les hice un video profundizando en todos los aspectos generales de la vida de los judíos ultraortodoxos, pero ahora nos vamos a centrar en el aspecto femenino, en lo que viven, lo que hacen, lo que comen y el futuro y presente de las mujeres judías ultraortodoxas. Me encuentro dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén, que es un sitio súper importante para las tres religiones abrahámicas, tanto el cristianismo, el islam y por supuesto el judaísmo, que es lo que nos atañe hoy. Antes de profundizar en el tema, es importante entender que el judaísmo ortodoxo es una forma de practicar el judaísmo que se caracteriza por una observancia religiosa súper estricta. Está totalmente separado de la cultura secular. En Israel, los ultraortodoxos representan una minoría significativa, pero influyente en la sociedad. Este video se va a enfocar, como les dije antes, en las mujeres y las normas y expectativas que rigen sus vidas. Pero antes, ¿te gusta explorar y aprender sobre el mundo? ¿Ves ese botoncito de aquí que dice suscribirme? Dale click y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todos nuestros videos. También síguenos en las redes sociales, @lavidadm y @mariemily_. Comencemos. Nos encontramos en la entrada del barrio judío de la ciudad amurallada de Jerusalén y aquí pues quería comenzar hablándoles sobre las normas y las prácticas basadas en la religión y la tradición que las mujeres judías ortodoxas deben seguir. Algunas de estas prácticas incluyen modestia en la vestimenta, por supuesto. Las mujeres ultraortodoxas suelen usar ropa que cubre todo su cuerpo, desde los hombros hasta los tobillos, y evitan usar ropa ajustada. Tú nunca vas a ver a una mujer ultraortodoxa utilizando ni pantalón y mucho menos ropa ajustada. Muchas mujeres también utilizan pelucas porque se considera que el cabello, sobre todo después de casadas, es algo que tiene que guardarse para el esposo, ya que es un atractivo, incita la pasión, la tentación, y eso tiene que ser cubierto, ya sea rapándose el cabello y cubriéndolo con una peluca o con un sheitel, que es el pañuelo que utilizan, o simplemente conservando su cabello pero siempre cubriéndolo. La única persona que lo puede ver son la familia cercana, es decir, sus hijos, por supuesto su esposo y poco más. Pero es importante que sepan que esta práctica de raparse el cabello realmente va a depender de la comunidad. Hay comunidades y sobre todo rabinos que lo indican y otras que no. Así que no es algo realmente exclusivo de las mujeres ultraortodoxas, va a depender realmente de la comunidad. Otro aspecto fundamental en la vida de las mujeres ultraortodoxas es que se adhieren a las leyes de pureza familiar. Establecen ciertos periodos en donde se abstienen de tener relaciones sexuales con sus esposos y de cualquier otra forma de contacto físico. En la comunidad judía ultraortodoxa, las mujeres conservan un periodo de nidá o de separación después de su ciclo menstrual. Durante este periodo, la mujer y su esposo pueden tener contacto físico, incluyendo las relaciones íntimas. El contacto físico no íntimo también no se debe hacer, dormir en la misma cama o tocarse entre sí. El periodo de nidá varía en su duración según la mujer y su ciclo menstrual, por supuesto, pero generalmente dura alrededor de 12 a 14 días. Después de este periodo, la mujer debe sumergirse en una mikve o una piscina ritual para completar su purificación. Justamente aquí pueden apreciar una menora gigante, que es esta estructura en donde los judíos la utilizan en todos sus días festivos, justamente para ponerle velas y festejar. Esta en particular es grandísima y es de oro. Y bueno, justamente la familia que veían frente a la menora es una familia judía ultraortodoxa. Allí pueden ver cómo la mujer llevaba peluca, cómo él pues llevaba su kipa. En este caso son
ortodoxos modernos porque estaban vestidos con ropa relativamente normal, no llevaban el código de vestimenta solo negro, él estaba más moderno. Entonces pueden ver que el abanico de posibilidades es bastante grande cuando se trata del judaísmo ortodoxo. Hay muchas mujeres incluso que llevan peluca y llevan un gorro por encima, porque una vez más mostrar el cabello no importa en qué forma está considerado inapropiado. Así que muchas veces se ponen la peluca, y aquí para que no se vean si es una peluca que no es quizás pues de tan buena calidad. Hay pelucas que realmente se ven muy naturales, por eso a veces es difícil decir, ok, esta mujer quizás no lleva una peluca, pero la mayoría de las veces si son ultra ortodoxos la van a llevar. Pero si es muy evidente, pues lo que ellas prefieren hacer es ponerse un gorrito y listo. Como pueden ver en esta toma, todas las mujeres que ven son turistas, no ven a ninguna judía con pantalones. Si las ven con pantalones es porque no son de aquí. Acá por ejemplo tienen un grupo de mujeres que están utilizando el sheitel. La mayoría de las mujeres que vean, si ven que tienen pantalones, es porque son extranjeras, por ejemplo en este caso, o porque son judíos pero no ortodoxos. Otro aspecto muy importante en la religión judía ultraortodoxa es la separación de género. Las mujeres ultraortodoxas suelen separarse de los hombres en lugares públicos, y en la sinagoga también se sientan en secciones separadas, como pudieron ver en el Muro de los Lamentos. Como les mostré en el otro video, en el Muro de los Lamentos hay dos entradas, las de las mujeres y las de los hombres. Otro punto muy importante sobre las leyes Kashrut: seguramente ustedes han escuchado que los judíos pues tienen una dieta bastante restrictiva, y en este caso la mujer juega un rol muy importante porque es ella la que se encarga de hacer, por supuesto, todo lo que es desde la compra hasta la realización de recetas, cuidado de los alimentos y el cumplimiento de estas leyes kasher. ¿Pero qué es esta ley? Bueno, básicamente establece qué alimentos son aceptables y cuáles no lo son. A menudo estas mujeres cocinan y preparan los alimentos en sus hogares, garantizando que estas leyes se cumplan. Todo esto evidentemente se deriva del Torah y de pues su interpretación a lo largo de los siglos. Pero bueno, déjenme que les cuento algunas de estas leyes. ¿Qué animales son permitidos? Bueno, solo se permiten consumir ciertos tipos de animales en la religión judía. ¿Y cuáles son estos? Bueno, los que tienen las pezuñas divididas y rumian, como las vacas, las ovejas, los ciervos, y los animales que tienen aletas y escamas, como los peces. Animales, por ejemplo, como el camarón, están totalmente prohibidos. Ahora, también existe la prohibición de comer carnes y productos lácteos juntos. Esto es muy importante, no se deben mezclar. Eso significa que comer un filete con queso es imposible, ni tampoco un sándwich con carne y queso, ni una cheeseburger. Si un judío ultra ortodoxo quiere comerse una cheeseburger, tendrá que utilizar queso vegano. Además, algo muy importante es que se deben usar platos y utensilios, incluso superficies de cocina, separados para los elementos lácteos y para la carne. Es muy común que en las cocinas ultra ortodoxas encuentres 2 sets de lavavajillas, 2 hornos diferentes, y que todo esté marcado, es decir, que los cuchillos para lácteos estén de un lado, que los cuchillos para la carne estén de otros. Realmente son muy estrictos en este aspecto. También, por supuesto, existe la prohibición de comer ciertas partes del animal. Algunas partes de los animales permitidos para el consumo están prohibidas, como por ejemplo la grasa o las venas. Además, no se permite consumir ningún animal que haya sido sacrificado de la manera incorrecta, es decir, que no sea kosher. También está prohibido consumir la sangre. La sangre se considera sagrada y no se permite consumirla. Para cumplir con esta ley, la carne debe ser salada y lavada antes de cocinarla para extraer toda la sangre posible. También existe la prohibición de comer ciertos tipos de aves. Por ejemplo, no se pueden comer las aves de rapiña ni los búhos. Y también tiene que haber una inspección rigurosa de las frutas, las cuales deben revisarse cuidadosamente para asegurarse que no haya insectos ni gusanos dentro. Algo que es importante destacar es que las leyes kashrut son seguidas por los judíos observantes como una forma de cumplir con los mandamientos de la Ajalá. Las leyes kashrut no son obligatorias para los judíos, y de hecho hay judíos que no mantienen el kosher, y cada persona tiene la libertad de seguirlas o no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el kashrut y el kosher? En realidad son dos palabras distintas que se refieren a lo mismo, que son básicamente las leyes dietéticas judías. Kashrut es el término hebreo que se refiere a estas leyes, mientras que kosher es la palabra yiddish que se ha utilizado en inglés para referirse a ellas. Ambas palabras significan básicamente lo mismo. Es que está
apto o apropiado para el consumo de cualquier judío. Los alimentos que cumplen con las leyes kashrut son considerados kosher. Ahora bien, es importante destacar que el término kosher también se utiliza de manera amplia para referirse a cualquier cosa que cumpla con ciertos estándares o requisitos. Por ejemplo, puedes tener una empresa kosher, una empresa que cumple con ciertos estándares éticos o que se adhiere a ciertos requisitos legales. En resumen, kashrut y kosher son términos diferentes para referirse a las leyes dietéticas judías. Algo que tienen que saber es que las mujeres ultraortodoxas no suelen estrechar la mano de ningún hombre que no sea su esposo o un familiar muy cercano. De hecho, evitan estar a solas con hombres que no son de su familia. Una mujer judía ultraortodoxa o incluso también un hombre judío ultraortodoxo no van a tener amigos siquiera que sean del otro sexo. En cuanto al matrimonio y la familia, estos son extremadamente importantes en la cultura y en la comunidad judía ultraortodoxa, y a menudo se considera que ese es el camino hacia la felicidad y a la realización de estas personas. Las mujeres están altamente valoradas por su capacidad para ser esposas y madres, y digamos que eso es lo que se espera. De hecho, desde niñas se les cría para cumplir ese rol. Pero si estas mujeres no trabajan, ¿qué hacen? Bueno, a menudo participan en actividades comunitarias, se dedican a ayudar a los necesitados dentro de su comunidad. También pueden participar en algunos estudios religiosos y en la organización de eventos comunitarios. Pero algo que es muy importante que tienen que saber es que no todas las mujeres ultraortodoxas siguen estas normas ni estas prácticas, y tampoco lo hacen de la misma manera. Hay variaciones de acuerdo a cada comunidad. Incluso hay mujeres ultraortodoxas que pueden encontrar estas normas un poco restrictivas, mientras que para otras son muy significativas e importantes. Pero ahora hablemos de la educación. ¿Qué educación puede recibir esta mujer, por ejemplo, que me acaba de pasar por detrás? Pues realmente la educación está enfocada en el hogar, la familia y la religión. La educación y el trabajo son muy valorados en la comunidad ortodoxa, y a menudo se espera que las mujeres se dediquen principalmente al cuidado del hogar y de la familia, más nada. ¿Qué educación reciben estas mujeres? Bueno, una educación religiosa en escuelas, por supuesto, separadas, los niños de las niñas, y en algunos casos también pueden recibir una educación secular muy limitada, es decir, pueden tener estudios de matemática, de ciencia, pero muy limitado. Más bien está enfocado en enseñar actividades prácticas para el cuidado del hogar, de la familia, así como enseñar valores religiosos a sus hijos y mantener estas tradiciones culturales. Normalmente la educación se para en la secundaria para que estas mujeres puedan enfocarse en el matrimonio y en la formación de una familia. En cuanto al trabajo, muchas mujeres ortodoxas eligen trabajar en la industria del cuidado infantil, por ejemplo, y en otros trabajos del hogar, como la limpieza o incluso la costura. Algunas también pueden trabajar en la industria alimentaria o en tiendas de ropa o en otros negocios que permitan a las mujeres trabajar en un ambiente segregado y protegido. En la comunidad ultraortodoxa a menudo se valora el trabajo de las mujeres en casa y el cuidado de la familia, y se espera que éstas trabajen principalmente en roles que permitan continuar cumpliendo con sus responsabilidades en el hogar y la familia, y que se conserve pues este sentido de comunidad. Nunca verás a una mujer ultraortodoxa trabajando en grandes empresas o en donde esté pues en contacto con otros hombres. Siempre tiene que ser en un ambiente bastante controlado y limitado. ¿Les gusta esto a ellas? Pues la verdad es que depende de la mujer. Hay algunas que lo encuentran realmente significativo y que están muy felices de continuar en ese rol, y hay algunas que sí lo pueden encontrar limitante y restrictivo. Antes de casarse, las mujeres ultraortodoxas reciben educación sobre cómo mantener una casa kosher, cómo cocinar, cómo cuidar a los hijos. También les enseñan cómo ser una buena esposa y cómo ser una buena madre, cómo cumplir con las expectativas religiosas y culturales de sus esposos y de la comunidad. El matrimonio en estas comunidades es considerado sagrado y se celebra en una ceremonia religiosa tradicional que se llama chupá. Después del matrimonio, la mujer asume un papel de apoyo para su esposo y se espera que se dedique a cuidar la casa y los niños. Pero, ¿cómo se conocen estas parejas? Bueno, las parejas normalmente suelen conocerse a través de intermediarios o casamenteros que ayudan a buscar parejas adecuadas dentro de su comunidad. Estos intermediarios son conocidos como shadchanim y suelen ser personas respetadas y confiables dentro de esta comunidad. El proceso de búsqueda de pareja suele ser muy detallado. Realmente esta persona se dedica a esto
supuesto, y se reúnen con una persona interesada para buscar pareja, conocen sus necesidades, hacen un estudio exhaustivo de lo que la otra persona busca y así pueden encontrar la pareja adecuada. Se organizan algunas reuniones antes de que se casen, por supuesto todo en lugares públicos, en donde no tienen contacto entre sí, y después de algunas citas, las cuales pueden variar desde 1 hasta 7 o las que se necesiten, pero normalmente no son demasiadas. Miren, me acabo de encontrar con Abigail aquí. ¿Cómo estás, Abigail? ¿De dónde eres? De Argentina. De Argentina, qué bueno. ¿Qué haces aquí? Nada, venimos a pasear con mi familia. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Eres judía o solo estás aquí como turista? No, judía. ¿Eres judía? Ok. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires. De Buenos Aires. Ah, bueno, pues un beso a todos esos Chao. porteños. Chao, Abigail. Sin duda alguna es una comunidad interesante, es una comunidad que tiene muchos aspectos que estudiar y que a través de los años se ha hecho más y más importante. En esta comunidad, como bien les dije antes, la mujer tiene que someterse a estrictas reglas, normas y leyes religiosas, mientras se mantiene siendo un símbolo importante de cohesión en las familias. Es justo para ellas, les gusta o no seguir viviendo así, les gustaría ser más libres, es imposible de saber, depende de cada persona. Mi objetivo es solo informarles y mostrarles las cosas que ocurren alrededor del mundo. Así que espero que este video les haya gustado, les haya informado, hayan aprendido sobre la vida de las mujeres judías ultraortodoxas. Vean todos los videos que les hemos preparado aquí en este país tan interesante, tan rico en cultura y en historia como es Israel. Vean este botoncito de aquí abajo que dice suscribirme, dale click y activa la campanita de notificaciones. También síguenos por nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.